Benjamín Giola para Corte de Caja Historia Política. Este 2024 se cumplen, entre otras grandes conmemoraciones, 200 años. Es decir, un bicentenario de nuestra República Federal. Y en el marco de la primera constitución federal que tuvo este país, la de 1824, hoy abordaremos aquí, en Corte de Caja Historia Política, abordaremos la historia y la evolución del Poder Judicial en nuestro país. Es evidente que siempre ha existido una autoridad o una jurisdicción para juzgar, para judicializar, para aplicar justicia conforme a la ley en la Nueva España. Las reales audiencias eran precisamente eso, las instancias donde se dirimían los conflictos de orden legal. Pero el México independiente va a exigir, como lo exige todo país que se independiza, su propio poder judicial. Y en ese sentido, este año 2024 se cumplen 200 de la llegada de lo que hoy denominamos el Poder Judicial Mexicano, que es representado por su máxima expresión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es interesante hacer esta evaluación y valoración del Poder Judicial en México porque habremos de reconocer muchas particularidades, entre otras, que la Constitución de 1824 sin duda hablaba en un artículo que el Poder Judicial era representado por una corte, pero no una corte de cortes. México en su independencia en 1821 y después en su transición a república va a transitar por una explosión de poderes judiciales por materia. Es decir, vamos a tener tribunales superiores de minería, tribunales superiores de derechos laborales, por así decirlo, incipientemente en el siglo XIX, una serie de tribunales que a la larga van a ir fusionándose en un gran poder judicial o Suprema Corte de Justicia. Era esta primera Corte de Justicia de la Constitución de 1824, decimos, una Suprema Corte de Justicia limitada. No podía ser garante de la interpretación constitucional porque la misma Constitución de 1824 le entregaba esa facultad exclusiva a los representantes populares, es decir, a los diputados. Increíble decirlo, pero hoy asumimos con mucha naturalidad que la Suprema Corte de Justicia es la única con la facultad de interpretar la Constitución. Bueno, en 1824 eran los diputados, no los magistrados del Poder Judicial mexicano. La evolución va a dar un brinco cuántico cuando en 1850 y tantos aparece la Constitución liberal, la juarista, por así decirlo. Esa Constitución de 1857 ya va a recoger en su seno una figura trascendental que va a ser palanca cualitativa del Poder Judicial mexicano, como lo es el amparo. Y es que el amparo, con Crescencio, Rajón y Vallarta, venía de Yucatán y venía del centro del país y habría de convertirse en el instrumento que va a vitaminar a la Suprema Corte de Justicia, entregándole, por lo tanto, a la Suprema Corte de Justicia una facultad de conocer de cualquier agravio o acto de autoridad contra el gobernado. Empieza a conformarse la cara visible de la Corte, la cara visible de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como la conocemos hoy, es decir, garantista, que garantiza los derechos y obliga y reafirma las obligaciones de los gobernados, pero también empieza a transitar reconociendo en un principio el interés de las comunidades y los gremios que luego va a salir conforme avanza la Suprema Corte en el siglo XIX. Con la Constitución liberal se politiza. Las leyes juaristas de Lerdo y de Iglesias van a permitirle que la Constitución le otorgue, repetimos, a los diputados inicialmente, pero luego los magistrados, esa facultad de interpretar. Pero la reforma, la invasión francesa, las sazonadas, el amparo, van a politizar, es decir, le va a permitir a la Suprema Corte meterse en la toma de decisiones y empezar a emitir justicia selectiva. La llegada al porfiriato es verdaderamente una subordinación de la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo. No obstante los 4 años que Vallarta va a estar ahí como magistrado y que va a tratar de sacar el espíritu positivista liberal, es decir, apegado exclusivamente a la norma jurídica de los magistrados. Desde entonces va a ser una Suprema Corte entregada al dictador Porfirio Díaz. La revolución de 1914 va a sacudir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le va a empezar a regresar cierta autonomía. Desde entonces, en el siglo XX, la Suprema Corte de Justicia empieza a ser garantista, transita de lo que es el liberalismo jurídico a un compromiso social, empieza a convertirse en una expresión de autonomía, sigue subordinada a los presidentes de México en el siglo XX, pero poco a poco y hasta la llegada de Ernesto Zedillo, que sufre un gran sacudimiento, empezamos a conocer a la Suprema Corte de Justicia como lo es en la actualidad, autónoma en la elección fundamental de sus presidentes
El mecanismo del Ejecutivo propone a través de los congresos sigue vigente, pero ya tenemos una Suprema Corte que habla de derechos humanos, no solamente de amparo, que habla de controversias constitucionales y acciones de inconstitucional, es decir, la acción difusa del control constitucional. Hoy por hoy, a 200 años de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un Poder Judicial mucho más perfeccionado, con un Consejo de la Judicatura, con compromisos internacionales en materia de derecho, reconocido por sus casos y la creación de derecho. No obstante, los magistrados no generan norma, que es hoy por hoy un Poder Judicial constituido, con sus problemas sin duda, pero hoy por hoy garante de la legalidad en nuestro país.